Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 389. Rastreando. Yuga y Glenn disfrutaban tranquilamente de su comida, mientras Butler estaba absorto en una conversación con Genos. Para desgracia de Butler, Genos parecía bastante desinteresado. Sin embargo, Yuga no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la mirada de Butler se desviaba constantemente hacia él, aunque no estaba seguro de si era solo producto de su imaginación. ¿Por qué esta persona parece estar observándome si claramente no le caigo bien? Se preguntó Yuga. Sin que Yuga lo supiera, en cuanto Butler entró, el chatop que estaba sobre su hombro se puso rígido, intentando desesperadamente pasar desapercibido. Permaneció en silencio y evitó mirar a Butler. Después de la comida, Chatot estaba empapado en sudor. Al final, ni Yuga ni Genos pagaron la comida, y al padre de Glenn ni se le ocurrió hacer que el amigo de su hijo pagara la cena. Yuga no planeaba quedarse mucho tiempo en Ciudad Malvalona, ya que necesitaba regresar a Pueblo Verdegal. Se preparó para despedirse de Glenn y los demás. Yuga, si tienes tiempo, vuelve a Ciudad Malvalona de visita. Me aseguraré de tratarte bien, dijo Glenn con un dejo de reticencia. ¿Pero no tienes pensado viajar? ¿Estás seguro de que estarás en casa si regreso, o solo querías tranquilizarme? Bromeó Yuga. Glenn se quedó sin palabras. Hermano mayor, puedes estar tranquilo y venir a visitarme cuando quieras. Siempre estoy aquí en Ciudad Malvalona, intervino Adrielle, mirando a Glenn con provocación y provocando que éste apretara los dientes de frustración. Yuga había renunciado a intentar razonar con esos dos individuos infantiles. Señor Genos, me despido, le dijo Yuga a Genos. Bien, cuídate. Pensó Genos, por fin se ha ido. Ojalá no vuelva nunca. Cuando Yuga se dio la vuelta para marcharse, no se percató de que Butler había estado observando su hombro, donde estaba posado el chatot. Una vez fuera de los límites de la ciudad de Mauville, Yuga invocó a su Dragoner y alzó el vuelo. Reggie había mencionado que pronto visitaría Pueblo Verdegal, y sería vergonzoso que llegara mientras Yuga aún estuviera ausente. Sin embargo, Yuga no había volado muy lejos cuando sintió que lo seguían. Chatot, sal y mira si hay alguien siguiéndonos por detrás, le dijo Yuga al chatot escondido en su sombrero. El chatot giró la cabeza varias veces, asomándola por el sombrero de Yuga para observar. Confirmó las sospechas de Yuga. Efectivamente, alguien los seguía a cierta distancia. Una vez que la apariencia de la persona se hizo clara, el chatot retrocedió de inmediato, aconsejando nerviosamente. Sí, hay alguien siguiéndonos. Deshagámonos de él rápidamente. ¿Deshacernos de ellos? Yuga soltó una risita. Ya que nos han seguido, vamos a su encuentro. No, no hace falta. Es mejor perderlos, no merece la pena el esfuerzo, dijo el chatot con nerviosismo. A Yuga le pareció extraña la reacción de Chatot y preguntó con curiosidad. ¿Qué está pasando? ¿Conoces a esta persona? No, no lo conozco. Negó rápidamente Chatot. Bueno, parece que lo conoces de alguna manera, dijo Yuga. Estabas tartamudeando hace un momento. ¿Es porque es Butler? ¿Butler? Sí, es el señor Butler, admitió Chatot con vacilación. ¿Butler? ¿Por qué me estaría siguiendo? Ya que se trata del señor Butler, tengo aún más motivos para reunirme con él, decidió Yuga. Dicho esto, Yuga ordenó a su Dragoner que se lanzara en picado hacia el bosque, desapareciendo de la vista. El chatot no tuvo tiempo de detenerlo. Al ver el descenso de Yuga, Butler inmediatamente le indicó a sus Salamence que descendiera también. Una vez en tierra, miró a su alrededor con expresión perpleja. Qué raro, ¿a dónde fue? Señor Butler, ¿me estaba buscando? La voz de Yuga se escuchó de repente cerca. Yuga saltó desde la copa de un árbol. Salamence. El enemigo parece un poco astuto. Salamence. Tipo. Dragón volador. Habilidad. Intimidación. Género. Masculino. Potencial. Verde. Nivel. 52. Movimientos. Colmillo fuego, trago aliento, mordisco, malicioso, cara susto, furia, lanzallamas, ala de acero, vuelo. Tras revisar la información de Salamence, Yuga suspiró aliviado. Acababa de alcanzar el nivel 50, lo cual era manejable. Además, su potencial verde era el más bajo entre los Pokémon pseudo-legendarios, lo que lo hacía común en ese sentido.
Los Pokémon pseudo-legendarios eran muy codiciados debido a sus características raciales superiores y su potencial, a menudo con al menos un potencial verde como el nivel más bajo, aunque el potencial azul era raro y el potencial índigo era aún más raro. A pesar de su rareza, los Pokémon pseudo-legendarios excepcionalmente talentosos bastaban para ganarse la admiración de todos los entrenadores. Desafortunadamente, eran increíblemente escasos. Señor Shimizu, no quiero causarle ningún problema. Solo entrégueme ese Chatot, dijo Butler con arrogancia, usando un tono autoritario e incluso añadiendo un elemento de amenaza. ¿Capturar a Chatot? ¿No encontrarlo? Yuga estaba completamente sorprendido. Chatot es simplemente un Pokémon común, débil, parlanchín y de bajo nivel, sin ninguna otra ventaja aparte de poder hablar con fluidez el idioma humano. ¿Qué pretende esta persona con un Chatot? Al recordar su extraño comportamiento anterior, Yuga de repente se dio cuenta de algo. Se conocían. Chatot, ven aquí. Yuga llamó a la copa de los árboles que tenía detrás, y Chatot salió volando a regañadientes. ¿Se conocen? Preguntó Yuga. Oh, no te lo conté ya. Yo también trabajaba en el circo, y esta persona también estaba allí. Susurró Chatot al oído de Yuga. Entonces, ¿por qué te estaría persiguiendo? Eres tan inútil. Yuga no podía comprenderlo. Ay, eso duele, cariño. No soy tan inútil. Bueno, ¿cómo voy a saberlo? Tal vez piense que soy guapo y quiera conquistarme. Balbuceó Chatot. Yuga se dio cuenta al instante de que el pájaro no decía la verdad. Ese pájaro tan molesto tenía un secreto. Lo siento, señor Butler, pero Chatot es mi Pokémon. No tengo intención de entregárselo a nadie, dijo Yuga, volviendo su atención a Butler. ¿Quién demonios eres? ¿Crees que te lo voy a dar solo porque tú lo dices? Idiota. Yuga maldijo en silencio. Butler ignoró por completo a Yuga y dirigió su mirada al Chatot que estaba posado en el hombro de Yuga, diciendo: Chatot, ha pasado mucho tiempo. ¿No quieres venir? Oye, querida, te desprecia. Dijo Chatot con astucia a Yuga. Cállate. Tú causaste todo este lío. Ya me ocuparé de ti después. Reprendió Yuga al pájaro con dureza. Ante la reprimenda de Yuga, el Chatot se tapó rápidamente la boca y no se atrevió a hablar de nuevo. Capítulo 390. Descuido. Al ver a Yuga y al Chatot charlando animadamente, ignorándolo por completo, la expresión de Butler se tornó agria. Salamence. Lanzallamas. Butler sabía que Chatot no cooperaría, así que lanzó un ataque sin dudarlo. Cuando el lanzallamas de Salamence se dirigió hacia Yuga, Chimecho apareció instantáneamente frente a él, erigiendo una barrera de luz transparente para bloquear el ataque. A pesar de conversar con Chatot, la atención de Yuga siempre había estado puesta en Butler. Butler intentó dar otra orden de ataque, pero Chimecho ya había usado teletransporte para aparecer directamente encima de Salamence. La habilidad gravedad se activó instantáneamente. El movimiento gravedad de Chimecho, potenciada por la mitad de un núcleo de energía de Oxys, fue demasiado para Salamence, a pesar de que solo era de nivel 52. Le costaba moverse como si estuviera atrapado en un lodazal, con restricciones desde todos los ángulos. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de las restricciones impuestas por la gravedad de Chimecho. Inmediatamente después, el Dragonair descendió del cielo y asestó un feroz golpe en la cabeza de Salamence con su cola dragón. Todo esto sucedió en apenas unos segundos. Tanto Chimecho como Dragonair realizaron un único ataque y se retiraron instantáneamente, creando distancia entre ellos y Salamence. Maldita sea. Me engañaron. Butler maldijo para sus adentros mientras finalmente se concentraba en el joven que tenía delante. No me extraña que pudiera cenar con el señor Llenos. Lo subestimé. Butler había sido arrogante, confiando en su Salamence y menospreciando a todos, pero nunca esperó un revés tan grande. El Salamence gimió y sacudió la cabeza mientras se ponía de pie. Miró con furia a Chimecho y al Dragonair, que flotaban uno al lado del otro frente a Yuga. Salamence, dragón aliento. El Salamence hizo vibrar sus alas y alzó el vuelo, abriendo la boca para lanzar un aliento de dragón verde dirigido tanto al Dragonair como a Chimecho. Chimeco se detuvo sobre la cabeza de Dragonair y rápidamente erigió otra pantalla luz, bloqueando el dragón aliento. Inmediatamente después, Dragonair lanzó un rayo a gran velocidad. El rayo de Dragonair fue increíblemente rápido, como un ágil dragón relámpago. Se clavó en el Salamence. De este modo, los dos Pokémon de tipo dragón se enzarzaron en una intensa batalla aérea. Chimecho no hizo nada más que revolotear silenciosamente alrededor de la cabeza de Dragonair, utilizando continuamente pantalla de luz y reflejo para defenderse de todos los ataques.
Aunque Dragonair no estaba en su forma final y era de un nivel inferior al de Salamence, poco a poco empezó a perder terreno en la batalla. Finalmente, bajo el ataque cola dragón de Dragonair, Salamence fue derribado al suelo una vez más. Salamence, cubierto de heridas, se arrastró hasta ponerse de pie. Se sentía sumamente agraviado y rugió furioso a Chimecho y al Dragonair que sobrevolaban la zona. Eres más fuerte de lo que pensaba. Butler miró a Yuga con una expresión maliciosa y luego invocó a Dusclops, un Pokémon de tipo fantasma. Si tan solo hubiera invocado a Dusclops antes, no habría acabado aquí. Pensó Butler. Dusclops. Tipo. Fantasma. Habilidad. Presión. Género. Femenino. Potencial. Verde. Nivel. 46. Movimiento. Puño sombra, sombra vil, cara susto, fuego fatuo, rayo confuso, bola sombra, pulso umbrío. Tras revisar la información de Dusclops, Yuga nos mostró demasiado preocupado. No creía que un Dusclops de nivel 46 pudiera cambiar la situación actual. Chimecho, psicoataque. Yuga ordenó de repente. Chimeco usó teletransporte para desaparecer de la cabeza de Dragonair y reapareció no muy lejos de Dusclops. Luego, envuelto en una luz púrpura, cargó contra Dusclops. Tras la colisión, se produjo una potente explosión. Cuando el humo se disipó, el Dusclops yacía inmóvil en el suelo. Verdaderamente una habilidad exclusiva de Deoxys. HMPH, ¿pensabas que mi Chimecho solo era de apoyo? Tras derrotar a Dusclops, Chimecho utilizó teletransporte para regresar a la cabeza de Dragonair. Aunque psicoataque había reducido considerablemente el ataque especial de Chimecho, a partir de ahora, Chimecho solo necesitaba centrarse en la defensa y no requeriría más ataques. Al ver cómo su Dusclops era retirado de la batalla sin hacer ningún movimiento, Butler se quedó sorprendido y con los ojos muy abiertos. ¿Qué habilidad fue esa hace un momento? ¿Crees que te lo voy a decir solo porque me lo pidas? Ni lo sueñes. La batalla posterior se desarrolló de forma predecible, y finalmente Salamence fue derribado. Butler se esforzó por liberar a un Maitiena, pero desafortunadamente, este Pokémon era demasiado débil y no sobrevivió ni una sola ronda. Una vez capturado, Yuga ató a Butler con una cuerda y luego lo arrojó al suelo. Mira en qué lío te ha metido un Salamence cualquiera. ¿Quién crees que puede hacerle frente a nuestro querido amigo? Ahora, el Chatot había vuelto a ser el mismo de siempre, y su actitud hizo que Yuga quisiera regañarlo severamente. Yuga le quitó la mochila y las Pokéballs de Butler. Preguntó. Dime, ¿qué quieres con el Chatot? Al oír esta pregunta, el Chatot se mostró inmediatamente reacio y respondió. Querido, ¿por qué sigues preguntando esto? Mátalo. Yuga miró a Chatot con una expresión significativa. Nunca me había fijado, pero eres bastante despiadado, ¿verdad? Hablas de matar en cuanto abres la boca. Sintiéndose incómodo bajo la atenta mirada de Yuga, el Chatot resopló. Bien, no diré nada. Haz lo que quieras. Ante las preguntas de Yuga, Butler mantuvo una expresión severa y se negó a pronunciar palabra, mirando a Yuga con enojo. Al ver que se mostraba terco, Yuga se dio la vuelta y recogió a Salamence y a Dusclops, ambos animales que habían perdido sus capacidades de combate. ¡Oh, no! En ese preciso instante, el Chatot lanzó un grito. Yuga se giró rápidamente y vio a una mujer rubia con una chaqueta roja y a Kirlia apareciendo junto a Butler. Inmediatamente después, Kirlia usó teletransporte y desapareció junto con las dos personas. Chimecho les lanzó rápidamente una bola sombra, pero la mujer y Kirlia aparecieron demasiado pronto, y el ataque de Chimecho llegó demasiado tarde. Maldita sea, bajé la guardia. Yuga pateó con rabia una piedra que tenía bajo sus pies. ¿Por qué mis propios Pokémon no conocen este movimiento de mal de ojo? Ya me han pillado desprevenido así antes. Esa mujer es Diane. Gritó Chatot. ¿La conoces? ¿Son aliados? Preguntó Yuga. El Chatot respondió. Diane es amiga de la infancia de Butler y también su novia. Solían estar juntos en el circo. ¿Tienen algún antecedente? Continuó preguntando Yuga. Tras pensarlo un momento, el Chatot dijo. ¿Antecedentes? Probablemente no. Ambos parecen provenir de entornos ordinarios. Yuga seguía con expresión incrédula. ¿Estás seguro de que no me estás tomando el pelo? ¿Gente común y corriente con un Salamence? ¿Y una Kirlia? El Chatot argumentó. ¿Acaso no pueden tener encuentros extraordinarios? Tú mismo tienes un Dragonair, además de Ralts, Kirlia y Gardevoir. No veo que tengas un historial tan impresionante. Yuga seguía mostrándose escéptico. Capítulo 391. La razón. Digamos que te creemos. Pero, ¿por qué quería capturarte?
Yuga seguía sin entender por qué alguien querría a ese pájaro tan molesto e inútil. El Chatot era el favorito de los Noctowl, y ahora los humanos también lo querían. No tenía sentido. Ya te lo dije, no sé, quizás sea porque soy demasiado guapo. Debe estar deseando mi belleza. El Chatot adoptó una pose mientras hablaba. Yuga pudo darse cuenta sin lugar a dudas de que ese pájaro estaba mintiendo. No importa, si no hablas, no te preguntaré. Quién sabe, algún día, cuando estés por ahí, alguien podría verte y entonces no podré hacer nada. Yuga recogió la mochila que le había quitado a Butler y vació su contenido con un estrépito. Yuga rebuscó entre los objetos, pero no encontró nada especialmente especial. Sin embargo, sí encontró un nuevo Pokémon. Era de color azul claro con algunas manchas grisáceas. ¿Podría ser este el huevo Pokémon de ese Salamence? Preguntó Yuga asombrado, sosteniendo el huevo en un dispositivo de incubación. A juzgar por el color y el patrón del huevo, se parecía mucho a Bagon, solo que con un potencial verde. Tal vez, respondió el Chatot. Tras guardar el huevo de Bagon en la mochila del sistema, Yuga cogió un dispositivo de cristal, y en su interior flotaba una piedra gris del tamaño de un dedo índice. ¿Qué es esto? Parece valioso. No lo sé, dijo el Chatot encogiéndose de hombros, indicando que él tampoco tenía ni idea. Esta es una parte del cuerpo de Groudon. La voz del sistema intervino de repente. ¿Una parte del cuerpo de Groudon? Yuga se sobresaltó. ¿Cómo había descubierto Butler semejante tesoro? No importa, es un objeto valioso. Me lo quedo. Simplemente no sé para qué sirve. Yuga guardó el fragmento de Groudon y siguió revolviendo la bolsa, sin encontrar nada de especial interés. Dejó la mochila a un lado con indiferencia. Butler podría haberse convertido, sin saberlo, en el dios de la riqueza. Había regalado un huevo de Pokémon pseudo legendario y ahora este valioso objeto de Groudon, sin mencionar los otros Pokémon que habían perdido sus capacidades de combate. En efecto, había bastantes objetos. Sin embargo, Yuga se preguntaba cómo manejar a estos Pokémon, considerando que originalmente eran sus enemigos. Probablemente sería imposible convertirlos en aliados. Volvamos por ahora. Dicho esto, Yuga llamó a Chimecho, montó en Dragonair y continuó volando en dirección a Pueblo Verdegal. Antes de marcharse, Yuga le preguntó al Chatot una vez más. ¿De verdad no me vas a contar el secreto que hay entre tú y Butler? En respuesta, el Chatot se metió rápidamente en el sombrero de Yuga y se negó a pronunciar una palabra más. Mientras tanto, Butler, que había sido rescatado por Diane, estaba furioso. El motivo de su ira era la pérdida del fragmento de Groudon, mientras que los demás objetos no parecían importarle, incluidos sus Pokémon. Tras volar un rato, el Chatot asomó de repente la cabeza por el sombrero de Yuga y suspiró, diciendo: en realidad, solo quería saber algo de información de mí. ¿Información? ¿Qué tipo de información? Preguntó Yuga con curiosidad. Se trata de la gente del agua. ¿Gente del agua? ¿Te refieres a los que protegen a Manafi? Exclamó Yuga sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Esta vez, el Chatot se quedó perplejo. Tengo algunos conocimientos al respecto, solo un poco, respondió Yuga crípticamente, sin revelar el alcance total de sus conocimientos. Nunca pensé que supieras tanto. Incluso conoces un secreto así. El Chatot miró a Yuga con admiración. ¿Pero qué relación tienes con la gente del agua? Eres un pájaro, no un pez. Yuga estaba aún más desconcertado. El Chatot explicó. No tengo ninguna conexión real con el pueblo del agua, pero conozco la ubicación de sus tierras ancestrales. Resulta que el circo al que pertenecía Chatot descubrió una vez una reliquia en el mar que contenía información sobre el pueblo del agua, Manafi y la corona marina. Desafortunadamente, los demás no habían llegado a la parte más profunda de la reliquia antes de que se derrumbara, dejando solo al maestro de ceremonias del circo y a su Pokémon, Chatot, para explorar el secreto que guardaba. Inicialmente, todos creían que tanto el Chatot como el maestro de ceremonias del circo habían perecido en la reliquia, lo que provocó la disolución del circo. Sin embargo, sorprendentemente, Chatot había sobrevivido y se había reunido con su antiguo compañero de compañía, Butler, así como con Diane. Tras escuchar el relato del Chatot, Yuga finalmente comprendió la secuencia de los acontecimientos. ¿Por qué estás dispuesto a contarme todo esto ahora? Preguntó Yuga con curiosidad. ¿No eras reacio a compartirlo antes? Bueno, guardármelo todo dentro se estaba volviendo incómodo, suspiró Chatot. Bueno, ¿y qué hay de tu maestro de ceremonias? ¿No se suponía que ambos entrarían juntos a las profundidades de la reliquia? Tú no lograste salir, pero ¿qué hay de él? Esta pregunta hizo que Chatot guardara silencio.
Yuga esperó un rato y, al ver que Chatot no iba a responder, decidió no insistir más. Tras una pausa considerable, el Chatot preguntó de repente. ¿No vas a preguntarme sobre la información de la gente del agua? Yuga puso los ojos en blanco con exasperación. ¿Por qué iba a preguntar? ¿Es por Manafi? Vamos. Es un Pokémon mítico que mantiene el equilibrio del ecosistema oceánico. No soy tan tonto como para provocar su atención. ¿Acaso no es mejor vivir una vida tranquila? La vida tranquila le venía de maravilla a Yuga. El Chatot reflexionó sobre esto y comprendió que Yuga tenía razón. Dado el carácter de Yuga, era evidente que prefería una vida tranquila y no tenía ningún interés en provocar problemas. Conocer el secreto que el Chatot había estado ocultando hizo que Yuga se sintiera mejor, aunque sospechaba que aún guardaba otra información. Sin embargo, a Yuga no le importaban ni el Chatot ni los asuntos de su anterior dueño. Al regresar a Pueblo Verdegal, Yuga emprendió un viaje rápido. Había pasado más de un mes desde que se fue, el período más largo que había estado lejos de casa. No pudo evitar sentir un poco de nostalgia. Aunque la mansión de su amo era agradable, no había lugar como su propia y acogedora tienda de mascotas. A la tarde siguiente, Yuga finalmente regresó a la guardería Yo-Yo, tal como deseaba. Dentro de la tienda, no había cambiado mucho desde que Yuga se marchó, salvo que el negocio parecía estar incluso más concurrido que antes. Sin embargo, tan pronto como Yuga entró, los niños, entusiasmados, lo arrastraron casi de inmediato al ecoparque. Una vez dentro, Yuga comprendió por qué estaban tan ansiosos. El primer grupo de Pokémon traídos de la guardería de Pueblo Lavacalda finalmente había evolucionado a su forma final. Todos los Grovyles y Servines habían evolucionado en Sceptiles y Serperiors. Además, Florges había alcanzado con éxito el nivel 50, y ahora irradiaba un aura aún más digna y elegante, con un aspecto muy diferente al de antes. Yuga sospechaba que la evolución de los Pokémon de tipo planta no solo dependía de alcanzar cierto nivel, sino que también tenía algo que ver con los esfuerzos de Florges. Florges. Al ver a Yuga, Florges lo saludó con calma. Yuga tomó la mano de Florges y sintió un poder similar al suyo fluyendo por su cuerpo. Este poder emanaba de una semilla verde en el pecho de Florges, recorriendo todo su cuerpo antes de regresar a la semilla en un ciclo continuo. Recordó que Florges también tenía una semilla de Celebi, muy parecida a la suya. La suya había despertado en una habilidad única, pero bajo la influencia de la semilla, el poder de Florges había evolucionado hacia algo distinto. Yuga no pudo evitar preguntarse cuál sería el verdadero propósito de este poder recién descubierto. Capítulo 392. La culminación. Tras comprobar el estado de Florges, Yuga liberó a Ivysaur y Bellossom y se los presentó. Como miembro de mayor edad del equipo, Florges dio una cálida bienvenida a los dos Pokémon y tomó la iniciativa de mostrarles su nuevo hogar. Al ver a Florges alejar a Bellossom e Ivysaur, Yuga recordó a su otro Pokémon, Vivillon, a quien no había visto en más de un mes. Sin embargo, cuando Yuga fue al Castillo Ámbar para encontrar a Vivillon entre los combis, descubrió que tanto la Vespiquen como Vivillon habían caído en un profundo sueño tras consumir miel encantada. No tuvo más remedio que dejarlos tranquilos. Inicialmente, había pensado en dejar que Vivillon y Bellossom interactuaran y que Vivillon le enseñara de Bellossom la técnica de danza aleteo. Aunque danza aleteo era un movimiento avanzado para Bellossom, aprenderlo sin guía no era fácil. A continuación, procedió a visitar otras zonas del ecoparque. Primero, visitó el jardín de hierbas aromáticas. Las hierbas crecían con esplendor, prueba del cuidado diligente que les proporcionaban los Pokémon de tipo planta. A continuación, examinó el árbol de bayas de Jaboca mutante. Su temporada de floración había terminado y ahora sus ramas tenían pequeños frutos dorados del tamaño de una uña. Y luego estaba la reina Gliscor, que estaba embarazada. Al ver que la primera estaba a punto de dar a luz y las demás también estaban embarazadas, Yuga aún no habría descubierto cómo criar un Gliscor con potencial a full. En ese momento, tenía puestas sus esperanzas en el árbol de bayas Jaboca mutante, pero los frutos tardarían en madurar y no sabía si lo harían a tiempo. De lo contrario, tendría que esperar hasta su próximo ciclo de embarazo. Finalmente, de las 10 Sarina, 8 se habían emparejado con éxito con Bellossom y Cacturne, y algunas ya estaban embarazadas. Actualmente, solo 2 Sarina, un Bellossom y un Cacturne permanecen solteros. Estos 4 Pokémon no parecen haber encontrado parejas adecuadas. El exitoso emparejamiento de Sarina supuso un importante avance para la guardería, tras la introducción del Clauncher de tipo agua, y ahora, los Pokémon de tipo planta se unían a la mezcla.
En cuanto a los Ponita de tipo fuego, probablemente tardarían un tiempo más en estar listos para reproducirse. Los de la manada, a excepción de los dos líderes, eran relativamente jóvenes y no aptos para el apareamiento por el momento. Cuando Yuga abandonó el subecoparque de las praderas, vio una bandada de Suablu volando lentamente sobre sus cabezas. El Suablu líder, al verlo, emitió un alegre grito de saludo. Actualmente, en su ecoparque, aunque los Pokémon de tipo volador líderes eran Suelou y Honchkrow, los más numerosos eran Suablu, con un total de 15, adquiridos en su mayoría en la guardería de Pueblo Lavacalda. Entre los 24 nuevos Pokémon que eclosionaron recientemente, 5 eran Suablu, y uno de ellos tenía potencial azul, lo que lo convierte en el único Suablu con ese potencial entre los 24 huevos. Además de estos, los demás Pokémon que eclosionaron de los huevos fueron 4 Meditite, 4 Petilils, 3 Loutas, 5 Shroomish y 3 Skitties. Los huevos Pokémon de la guardería de Pueblo Lavacalda parecían provenir de una base de cría fija. Los tipos de Pokémon eran relativamente consistentes, como Swablu y Meditite, que aparecían con mucha frecuencia, siendo Swablu el más común. El primer lote de Swablu que llegó al ecoparque ya cumplía con los requisitos de nivel para evolucionar, pero quizás el momento no era el adecuado, ya que aún no habían evolucionado. Yuga creía que, con los cuidados adecuados, se convertirían en un elemento distintivo de la guardería Yo-Yo. Poco después de salir del ecoparque, Yuga vio a Aratasena entrar corriendo a su antigua tienda con entusiasmo. Le dijo a Yuga: «Jefe, has vuelto». Detrás de él estaban su maestro Beidou y su aprendiz junior Akihito. Yuga preguntó con curiosidad: «¿Y cuál es la buena noticia que los tiene a todos tan emocionados?» Beidou dudó un momento y luego dijo: «Mi Vibrava ha evolucionado, tal como prometiste, ¿evolucionó tan rápido?» Yuga estaba un poco sorprendido. Pero entonces comprendió el motivo. El linaje Flygon en su ecoparque, debido a generaciones de exposición a la influencia de los orbes guardianes, a menudo podía evolucionar a Flygon incluso sin alcanzar el nivel 45. Al mismo tiempo, recordó que le había prometido a Aratasena que, si su Vibrava completaba su evolución, le daría otro Pokémon. Yuga sonrió y preguntó: «¿Quieres un segundo Pokémon?» Aratasena asintió con entusiasmo. «Por supuesto, no hay problema. Pero tendrás que pasar una prueba». «¿Una prueba?» Aratasena parecía desconcertado. Yuga llamó a Audino y le susurró unas palabras al oído, luego le dijo a Aratasena: «Salgamos afuera. Voy a echarle un vistazo a tu Flygon y también te diré en qué consiste la prueba». Tras decir esto, Yuga salió de la tienda, seguido de cerca por Beidou y Akihito. Aratasena, lleno de curiosidad, no tuvo más remedio que seguirlos. Los cuatro llegaron a una zona abierta cercana a la guardería. Yuga le dijo a Aratasena: «Vamos, libera tu Flygon para que pueda echar un vistazo». Aratasena asintió y sacó una Pokéball, liberando a su Flygon. Flygon. Tipo: Tierra Dragón. Habilidad: Levitación. Género: masculino. Potencial: verde. Nivel: 39. Movimientos: ataque arena, cola férrea, tormenta de arena, pisotón, bucle arena, supersónico, ala de acero, triturar, lanzallamas. Con el apoyo de la guardería Yo-Yo, un amplio suministro de Pokéblocks Heavies, y a juzgar por la apariencia y el tamaño de este Flygon, había recibido buenos cuidados. En cuanto a los movimientos, parecía que se había invertido mucho esfuerzo en ellos, y Beidou también los había enseñado con diligencia. El movimiento cola férrea que Flygon conocía era una especialidad del Cati de Beidou. Ala de acero y supersónico eran habilidades de su Crobat, y lanzallamas era de su Jundum. Si a eso le sumamos que su nivel se acercaba al 40, este Flygon ya era bastante impresionante. Aunque Aratasena recibió una trampa de alto nivel desde el principio, no se podía negar que había puesto mucho esfuerzo. «Buen trabajo, lo has criado muy bien. Sabía que no me había equivocado al elegirte». Al oír los elogios de su jefe, Aratasena sonrió feliz, sintiendo que todo su esfuerzo durante este tiempo había valido la pena. Justo cuando rebosaba de alegría, Audino hizo avanzar a Camerupt a paso lento. «Este Camerupt es el segundo Pokémon que he preparado para ti». Yuga señaló al Camerupt que estaba junto a Audino y dijo: «Este Camerupt fue uno de los Pokémon que trajo de la isla Illuma, y era el único Camerupt en el ecoparque». Yuga notó que siempre parecía estar solo, por lo que decidió regalárselo a Aratasena como recompensa. Sin embargo, dado que Camerupt ya se encontraba en su forma evolutiva final, Aratasena tendría que derrotarlo para obtener su aceptación. Continuará.
Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.